Regresamos aquí con Alternativa Natural, discutiendo los temas que a usted le gusta y que a usted le ayudan a mejorar su salud o a mantener su salud. Estamos hablando sobre diferentes aspectos de la vida de seres humanos que algunos los hacen envejecer rápidamente, mayormente debido al tipo de alimentación y de vida que llevan, porque no solamente es la alimentación, doctor, también es la parte emocional que juega un papel vital en la forma de vivir y de mantenerse joven o de envejecer rápidamente. Yo voy a presentar una conferencia a mis colegas de acupuntura, donde voy a hablar el efecto de las emociones en la enfermedad, pero voy a hacer desde el punto de vista de la medicina china tradicional, porque es para un grupo de médicos acupuntores. Estudiando, yo quiero transmitir esta información al público de una manera bien sencilla, porque sus médicos no le dan énfasis al hecho de que las emociones enferman. O sea, la conexión mente y cuerpo, que siempre se ha hablado, la medicina moderna la rechaza porque te va a decir, demuéstrame, ¿cómo es posible que una emoción vaya y se convierta en un síntoma? Pues mire, es bien fácil. El sistema de síntomas del cuerpo que aparecen físicamente, lo que usted llama síntomas, lo controla lo que llama el sistema nervioso autonómico involuntario. Y ese es el que controla a través de un nerviecito que se llama el vago, que controla todos los efectos parasimpatéticos. Y lo importante es que cuando usted ve algo interesante, va a una película y empieza a reírse y se agrada, el sistema que hace que usted responda de esa sensación agradable de relajación, de la risa, de todas las reacciones hormonales que ocurran, es el sistema simpatético o simpático, que es un sistema involuntario. El opuesto es el parasimpático. Hay dos sistemas, uno es que estimula y uno que seda. Recuerden eso, sedación y estimulación. Una es corriente positiva y el otro es corriente negativa. Exacto. Entonces, esos son autonómicos o automáticos. ¿Qué quiere decir eso? Ok, piensen que todos los días ustedes se acuestan a dormir. Todo, digo, lo que se pueden dormir. Y usted se acuesta a dormir y a usted no se muere porque se le para el corazón o la respiración, siguen funcionando. El sistema hormonal sigue funcionando. El cerebro sigue mandando las opciones y hay una conexión automática entre el cerebro, la médula y el cuerpo que lo mantiene usted vivo durante el sueño. Y usted no tiene control de eso. Eso se llama el sistema involuntario. Ese sistema involuntario es el que se influencia bajo el concepto de estrés, de emociones negativas, emociones positivas, y es el que el cuerpo utiliza para uno sentirse más energético o más down con la depresión. Entonces, cuando el cuerpo está en buen funcionamiento, el cuerpo se siente bien porque ese sistema le manda mensajes automáticos a usted en que usted se siente bien. Entonces, es interesante. ¿Cuál es la conexión de emoción, visión y enfermedad? Porque cuando yo veo algo, usted se recuerda del cuento del lobo, ¿verdad? El lobo y el lobo y el lobo. El lobo viene. El lobo viene y todo el mundo se prepara. Pues cada vez que el lobo viene, el organismo se prepara para protegerse del lobo. Y ese es el sistema que se prepara, se llama autonómico. Entonces, esa preparación se llama la reacción de alarma, de defensa o correr. O me huyo o me quedo a pelear. Esa alarma es lo que nos permite sobrevivir en un mundo tan estrésico y prepara el organismo con unos síntomas que ustedes conocen, que son palpitaciones, se dilata el ojo, la sudoración, aumenta la circulación a los músculos, empiezo a respirar más rápidamente, como que estoy fatigado, pero es para prepararse para la alarma. Entonces, cuando decimos que el lobo viene, pues el cuerpo se prepara. Pero si yo digo que el lobo viene y el lobo viene y el lobo no viene, llega el momento en que el cuerpo no le crea a uno, doctor. Entonces llega el momento que se drena y eso es lo que llama el síndrome de fatiga adrenal. Esos son cuando la gente ya está que no les queda nada. Dije, bueno, yo voy a trabajar y tú hablas con ellos y parece que son un robot hablando. Sí, ¿cómo yo estoy bien? Bueno, aquí trabajando en el proceso de la vida. Llegan a la casa. Dicen, hola, nena. Cuando van a la cama así, caen en la cama, ¡bluf! Yo no tengo problema de sueño. Están tan fatigados que cuando van a la cama,
en el momento que caen a la cama, están en un sueño, no sé si está profundo, pero están durmiendo. Esas gentes están fatigadas, desgastados. Yo veo eso en mi oficina. Al final de un divorcio, estamos así. Al final de un proceso de una pérdida con un familiar, estamos así. Al final de tener que cuidar a una madre con Alzheimer, estamos así. Eso es lo que nos pasa. Por eso nos enfermamos. Porque nos drenamos con ese sistema de preparación que las emociones nos preparan para protegernos de un miedo que viene, un miedo que puede ocurrir, puede ser la muerte, puede ser una bancarrota, puede ser otro problema, pero esos miedos nos ponen en una tensión continua y finalmente nos drenan de energía. Entonces entramos en un estado de protección que se llama depresión. Entonces la depresión, lo que el cuerpo está haciendo es protegiendo la computadora que está acá arriba. Y aquí también el corazón protege esa computadora para que no se le fibrile, para que no se desgrane, para que no se dañe, para que no ocurra un derrame cerebral, para que no ocurra una pérdida de conocimiento. Entonces, la depresión es una protección para el ser humano ante estos peligros que están pasando en su vida. Quiero que el público entienda cómo es que nos enfermamos con las emociones. Y entonces, el cuerpo nos avisa, todos los síntomas que tenemos son avisos o alarmas que yo le llamo los check engines de nuestro carro. Y cada vez que un check engine prende, mejor que yo vaya y chequearlo, porque si me dice que tengo el aceite malo, voy a cambiar el aceite. Si me dice que tengo un check engine de motor, tengo que irme a la computadora que me diga. En este caso sería a un profesional de la salud que me chequee, hacerme la prueba de laboratorio y todas las cosas, para ver qué está pasando con mi organismo para resolver ese problema. Sí, pero doctor, lo que pasa es que la medicina alopática lo que hace es que te corta el cordón del check engine. No, el check engine te quita el fusible. Un medicamento que te controla, que te corta. Quita el fusible. Te quita el fusible para que no prenda la bombilla. Exactamente. ¿Qué es lo que usted está diciendo, profesor? Sí, es correcto. Tratar el síntoma es apagar el mecanismo de alarma. Todos esos medicamentos que son anti-tal, pues pero eso es por lo que mala hacen. suerte, pero lo que quiero que entienda el público es que sí, las emociones nos enferman. Hay una conexión directa y lo controla el sistema involuntario. Y cuando tenemos la sensación de ansiedad, que creo que tengo un dolor de pecho y voy a una sala de emergencia y ahora no encuentran, le hacen las placas y le hacen todos los estudios y no encuentran un infarto en el corazón, ahora lo llaman el síndrome coronario. Y están diciendo que eso fue un espasmo arterial. Y el espasmo ocurre cuando tenemos estrés. Entonces ahora es pobre de esa gente que vayan a hacer emergencia porque van a acabar con arteriograma y los procesos y lo que tienen es un problema emocional de energía aquí atascada en el corazón, un corazón roto, un corazón temeroso. Eso se siente aquí, ¿no? Cuando alguien te rompe el corazón en un romance de eso bien mucho tiempo, uno lo siente aquí en el pecho. Claro. Que se le parte a uno el corazón. Sí. Cuando uno pierde a un ser querido. Sí. Pues entonces no hay nada raro que yo tenga síntomas en mi cuerpo cuando tengo un sistema de desbalance, desequilibrio emocional. Y si ese desequilibrio ocurre repetidamente, van a aparecer cambios fisiológicos en el organismo y en los órganos. Y después aparecen las enfermedades que nosotros conocemos como cáncer, cirrosis, todos los procesos, la enfermedad autoinmune, las colágenas, el lupus, la artritis reumatoidea, no son más que reacciones inflamatorias autoinmunes, son ataques en contra de mi ser, porque yo no me siento que valgo ante el universo, no me quiero, no me respeto, y lo que hago es, pues me maltrato, entonces el cuerpo mío reacciona con un maltrato propio. Entonces me ataco a las proteínas que crearon la inflamación, que son las proteínas animales y las proteínas tóxicas que comemos en las comidas. Esas proteínas, el cuerpo tiene que protegerse de ellas con un proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio es dolor, es malestar, es ansiedad, es depresión. ¿Ves? Ahí tienen una teoría de enfermedad emocional. No, está perfecto porque eso es lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Claro. No. Pero cada cual lo dice en sus propias palabras y yo me quedo calladito escuchándolo porque lo dice la forma correcta en su léxico, ¿verdad? En sus palabras, en su experiencia,
en su vivencia, y yo creo que el doctor ha progresado un montón. Hay dos golpes que pueden herir a un ser humano. Está el golpe físico y está el golpe emocional. Los dos crean cicatrices. Pero la cicatriz emocional es más profunda, difícil de sanar porque se queda en la memoria casi eternamente. De cada célula. De cada célula, correcto, doctor, de cada célula. Eso es importante que lo que dijo el doctor ahí. Porque cada célula tiene la memoria del cerebro. Cuando el cerebro memoriza, manda automáticamente a través del sistema que hablamos. Esas emociones quedan grabadas en todo grabadas en todo el proceso. Eso es correcto. Yo uso mucho. Y cuando se desintoxica y se limpia, hay que removerlas de cada célula del cuerpo. O sea que estamos ante un trabajo inmenso que tenemos que hacer. Y la clave de la remoción es el perdón, doctor. Sí, Esa es la clave del perdón que yo hablo en mi libro, Espiritual 103. Es el perdón a mí mismo por haber cometido esos errores con el cuerpo que me entregaron, sano, y con el genoma que Dios me entregó, que lo he maltratado. Ese es el perdón más difícil, doctor. El perdón mío, a sí mismo es el más difícil. Es el responsable, me hace responsable. Ese es muy difícil. Porque primero tienes que reconocerlo. Y eso es lo más difícil, que la gente reconozcan que ellos tienen rencor contra ellos mismos. Seguro. Porque a veces es un autoataque. A veces tú diriges ese rencor contra una gente que no tiene nada que ver con tu problema. Claro, sí. A veces lo diriges contra gobierno, la sociedad completa, contra todo el mundo. Entonces te pones negativo a todo. Contra las iglesias, alguna gente, los comunistas, por ejemplo. Contra los comunistas, contra la iglesia, contra todo lo que tú puedes identificar que no te gusta. Y entonces ahí pierdes por completo la secuencia del problema que está en ti mismo y que lo tienes tú adentro y que no lo has resuelto todavía. Porque está cambiando lo externo, que no es la causa de lo interno. No hay ningún avance en yo cambiar el mundo. Por eso las reformas políticas y esas revoluciones, todas esas cosas, a menos que yo cambie internamente. Y hay quien retiene esa emoción en el hígado. Sí. Hay quien la retiene en el corazón. Exacto. Hay quien la retiene en los pulmones. Hay quien la retiene en el intestino, en el estómago. Y ahí es que va a empezar a enfermarse. En ese órgano. Seguro. Donde él está haciendo la fuerza de lo que podemos llamar la compensación de un perdón que no ha sido primeramente analizado, que no ha sido exteriorizado y que no ha sido perdonado. Y que no tiene acción de seguimiento. No, para nada. Porque el perdón es un evento inicial, pero hay que darle seguimiento. Es como una piedra que quedó ahí. Hay que darle seguimiento. Después yo tengo que evitar, vete y no peques más. ¿No? La famosa frase, vete y no peques más. O sea, si yo me perdono y hago el proceso y corrijo mi vida y empiezo, entonces vuelvo y a las 24 horas empiezo a repetir los patrones míos aprendidos de mi personalidad. Entonces no voy a sanarme. No, y hay circunstancias en la vida que hacen que ese perdón se pierda entre medio de muchas otras emociones que se van acumulando alrededor, porque no es una sola. Yo he visto casos donde han empezado a salir toda esa basura de una paciente que tengo sentada en la mesa al extremo que se ha desmayado. Sí. Se ha desmayado, doctor. Se desmayó la señora. Yo tuve un amigo mío que lo fui a visitar y me puse un poquito fuerte en el proceso. Le dije un comentario. Él era un católico tradicional, bien tradicional, y te estaba dando el proceso. Entonces yo le dije una frase. El problema es que yo le dije, se me ocurrió intuitivamente, le dije, mira, el problema que tú tienes es que tú en realidad tu fe no es tan grande. Tú estás cuestionando a Dios y tienes un proceso interno porque estás molesto con Dios. Y ahí mismito el tipo, le dio un patatú y se cayó así en el proceso. Porque le di en un sitio profundo que él tenía una herida. Me tocaste el botón del pánico. Sí. Y eso fue lo que pasó con esta señora. Esa señora empezó a desbordarse. Sí. Y eso me pasó también con una muchacha joven en la mesa,
que tuve que pedir ayuda porque... Pasa con las agujas también, doctor. Sí, pasa con las agujas. En algunos puntos. Sí. Pasa cuando esa persona se encuentra con ella misma y se da cuenta de lo que está ocurriendo. Y cuando se da cuenta de lo que está ocurriendo y se enfrenta con esa realidad, es fuerte. Hay personas que no lo resisten, por eso es que se desmayan. Y por eso es que usted ve que cuando, por ejemplo, en el caso de un cáncer, por ejemplo, un cáncer que tiene esas dos vertientes y que se ha alimentado precisamente de esas emociones negativas, además de que se ha alimentado de todo lo malo que come esa persona. Es como usted dijo, se cubren las dos áreas, la área física y la área emocional. Entonces, cuando empieza esa desintoxicación, y tenemos que pensar que estamos llenos de genes malignos en nuestro cuerpo, que esos genes malignos están en nuestro sistema y que tenemos que batallar con ellos. También está en la memoria celular. Que están en la memoria de cada célula. Esos genes están circulando en cada órgano, en cada sistema, en la sangre, en todo nuestro organismo. Y esos genes malignos tenemos que salir de ellos. Y el único antídoto para exterminar esos genes malignos que hay en nosotros es el ayuno y la oración. Ayuno y oración, y oración y ayuno. La oración para sustentar el ayuno y fortalecerlo. Se mueren de hambre. Y el ayuno para fortalecer el efecto y el impacto de la oración. O sea, el ayuno sostiene o sustenta la oración y la oración sustenta el ayuno. Y afloran esas pasiones, afloran esas emociones, afloran esas enfermedades rápidamente. Y aquella señora, antes de desmayarse, dijo tantas cosas que yo no las puedo recordar todas porque era como una ametralladora, hablando de todas las cosas que tenía dentro que empezaron a salir. Me acuerdo también de un caso en una residencia en donde la persona empezó a vomitar. Iba y vomitaba y volvía. Y volvía. Iba y vomitaba y volvía. Y yo me di cuenta que algo raro estaba pasando. Y entonces era precisamente que estaba vomitando toda esa negatividad que tenía interna como consecuencia de la aplicación del concepto que estamos nosotros discutiendo hoy aquí. Porque ese es un concepto que cuando se aplica responde y crea resultados inmediatos. Es tan y tan efectivo. Le digo esto porque tenemos que considerar que con eso no se puede jugar. Y hay gente que juegan con eso. Yo me acuerdo que yo vi a un chamán en un lugar de Centroamérica. Y él estaba sacándole todas esas cosas al paciente, y el chamán era el que iba y vomitaba la sangre. Y él aparentemente absorbía, iba y vomitaba la sangre. Y qué cosa más extraña. No fue hasta que yo entré en mi práctica cuando empiezo a ver en mi oficina cosas parecidas a esas. Estos son del placebo. Estos son del mecanismo de placebo chamánico. Sí. Pero tenemos que ver. Un verdadero chamán usa la mente. Sí, claro. Y transforma el proceso. Pero tenemos que ver. Y no tiene que estar haciendo no tiene que pasar por ese trauma, ¿verdad? Sí. Pero el que tiene que pasar por ese trauma es el paciente, no el médico. Exacto. Que lo está curando. No se puede curar en el cuerpo de otro la enfermedad. Claro.
Claro, pero para que usted tenga una idea de cómo es que la gente se impresiona con estas cosas y crean ese, pudiéramos decir, ese camino a la restauración, porque de la forma en que lo atendamos, como pasó con el caso de Jesús y el muchacho endemoniado, fíjate que los demonios, que eran los genes malignos, le pidieron que no los destruyera, sino échanos en una manada de cerdos que habían por allí, y fueron trasladados a la manada de cerdos. ¿Y qué pasó con los cerdos? Se despeñaron. Al fin y al cabo se destruyeron también. Pero lo que pasa, doctores, es que la gente también se alimenta emocionalmente de cosas muy negativas. La gente se alimenta de programas de chismes. La gente se alimenta de noticias un momento antes de acostarse a dormir. Noticias donde tú ves crímenes, porque tenemos crímenes aquí todos los días, a toda hora y a toda hora del día. Y entonces, si uno se alimenta de eso, cuando, por ejemplo, va a acostarse a dormir, ¿qué es lo que va a pasar? Eso es lo que va a estar circulando en eso que usted dijo, profesor, es lo mismo que él dijo, pero lo que tenemos que entender es que esos son toxinas que alimentan a los genes malignos también emocionales. O sea, es lo mismo que si comiéramos un canto de carne de animal, para esos genes que están en la célula, lo emocional, lo que vemos en programas de televisión, automáticamente activan el componente negativo, que son pensamientos negativos. Les da vida. Esas vibraciones les da vida y ellos viven de eso. Estas energías les encantan, los lugares de vicio. Estos donde se reúnen los muchachos para compartir y a saltar el palo, ahí están metidos todos esos procesos. Ahí usted no va a encontrar vibraciones, ahí usted no va a encontrar una pareja apropiada. Ir a un sitio de eso no se va a encontrar una pareja apropiada. Es un peligro. Se va a encontrar una pareja que lo va a dañar a usted. Es un peligro porque ahí es donde se estimulan todas esas pasiones y donde alguien saca una pistola y empieza a disparar y se lleva todos los que yo viví experiencias de ese tipo, así que yo sé eso, mi juventud. Claro, pero ¿cuáles son los programas de más audiencia en este momento? Los programas de droga, aquel del cielo. Que se vende. Eso es lo que se vende, pero claro. Existen porque el público los compra al conectarse a ellos. Si el público, todo es oferta y demanda. Si usted no compra la porquería, no se vende la porquería. Si la gente no los viera cuando, y si no cuando comiera, están los marcadores. Y si no comiera en McDonald's, pues McDonald's irían, porque están empezando a cerrar McDonald's por eso. Ahora están preocupados, ahora están entrando muchas cosas nuevas a los menús, porque ven que no se están comiendo el usual. La leche, la producción de la leche, tanto aquí en Estados Unidos, ya no venden tanta leche. Pues entonces, esa es la manera de cambiar. Entonces empiezan a buscar otras alternativas. Ahorita vas a empezar, que la Suiza va a empezar a poner leche de almendra y leche de coco. No, que por ahí le va a poner Suiza Daily. Le sale más barato y no contaminan el ambiente. Bueno, eso es lo que ha hecho Coca-Cola, vender agua. Sí, y vender otros productos que sabe que no sé. Pero lo que pasa es que la manera es de nosotros no consumirlo. Claro. El hecho es que nosotros cambiamos el mundo cambiando nuestras acciones. Claro. Y nuestra mente. Entonces, ese es lo único que yo puedo contar. Digo a la gente que quieren cambiar el mundo. Mira, con una persona que tú le des un mensaje de amor y vibre su vida y hagas un cambio con tu acción, eso es todo lo que tú necesitas. Has hecho tu apostolado. Tú no tienes que reformar a Puerto Rico con todos sus eventos porque te vas a gastar en energía y te vas a entristecer porque no es una meta real. Pero cambia a una persona. Esa persona empieza contigo. Después que tú te cambias, entonces vas a influenciar a los más cercanos que están a ti, a tus hijos. Se acercan a ti. Y de por ahí esa influencia es una cadena de dominó. Creamos un dominó y por ahí seguimos haciendo un efecto. Esa es la manera de ver la vida. Las metas deben ser reales. Pero desde pequeño le damos a los hijos maquinitas con juegos de violencia. Entonces, ¿qué esperamos? Que cuando sean mayores estén viendo El Señor de los Cielos y estén viendo esos series de otros programas, que cada rato vienen programas cada día más violentos y más violentos, porque supuestamente eso es lo que le gusta al público, lo cual también es un supuesto incorrecto. Si tú le das al público algo mejorcito, el público lo auspicia. Si le das basura, el público auspicia basura. Vamos a unos mensajes y regresamos en unos minutos.